Bueno, y para conversar sobre los resultados de la PSU está con nosotros el director de MIDE-UC, Jorge Mansi. Señor Mansi, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación. Quisiera preguntarle si esta prueba mide conocimiento y no aptitudes, como dicen algunos como Francisco Gil, que no mide inteligencia, ni constancia, ni aptitud. Entonces, ¿es una buena predictora de quién va a ser un buen alumno en la universidad? ¿La PSU lo es? Dos temas distintos. No existen pruebas en educación que puedan distinguir radicalmente entre aptitudes y conocimiento. Todas las pruebas educacionales que conocemos, incluida la que llamábamos prueba de aptitud, son pruebas que mezclan siempre habilidades mentales, habilidades cognitivas, aptitudes, al momento de contestar una pregunta, con contenidos. No podemos hacer preguntas sin contenido. Y esos contenidos se tienen que referir a la experiencia educativa, en nuestro caso, al currículum. Por tanto, esa dicotomía de que había una prueba de aptitud y ahora una prueba de contenido no existe. No existe ni un animal llamado prueba de aptitud, ni existe otro animal prueba de contenido. Siempre las pruebas educacionales mezclan. Pero sí cambió la prioridad, ¿no? Cambió el alineamiento curricular. La prueba de aptitud terminaba en primero medio. La PSU incluye todo el currículum de la enseñanza media. La señal que le daba la prueba de aptitud al sistema escolar era que no importaba enseñar nada desde segundo medio a cuarto medio, porque lo que importaba era practicar lo que se necesitaba para la prueba. Pero, ¿cuánto pesaba el currículum y cuánto pesaban las habilidades? ¿Es exactamente igual en la prueba de aptitud que en la PSU? ¿O hay énfasis distinto? Es muy parecido. Cuando uno mira las tablas con las cuales se construyen las pruebas, que se llaman tablas de especificaciones, antes y ahora hacían lo mismo, que era decir, ¿qué tipo de habilidades quiero medir con las preguntas? ¿Qué tipo de contenidos quiero abordar con las preguntas? La única diferencia es que el listado de contenidos era más limitado en el caso de la prueba de aptitud, porque llegaba hasta primero medio. Ahora, las pruebas evidentemente tienen un contexto, una realidad. Este contexto en Chile, lamentablemente, es que en los colegios municipales y los colegios subvencionados, los que asisten los más pobres, no se alcanzan a pasar los contenidos y no se pasan muchos de los contenidos. Considerando eso, que es un dato objetivo de la causa, ¿no es una mala idea entonces tomar una medición basada en esos contenidos hasta cuarto medio si la cancha va a ser completamente desigual para quienes rindan esa prueba? Yo creo que ese es un tema importante a resolver, no lo puede resolver la prueba. Para eso necesitamos una autoridad curricular que ahora la tenemos mejor especificada a través del Consejo Nacional de Educación, que monitoree eso de lo que se habla, pero de lo cual se tiene poca evidencia. Yo coincido con el diagnóstico. Efectivamente no se alcanza a cubrir todo lo que el currículum dice. Entonces lo que tenemos que hacer es un currículum que sea realista, suficientemente desafiante, pero realista. Y para eso tenemos que tener una autoridad que lo resuelva. ¿No debería haber sido al revés? ¿No habríamos estado primero seguros de que se pasaban los contenidos antes de empezar a hacer una prueba que midiera esos contenidos? A ver, perdón. Chile dice, tiene una, de hecho, en su ley fundamental de la educación, establece que tiene un marco curricular establecido desde el año 90, por ejemplo, con contenidos obligatorios, objetivos mínimos y contenidos obligatorios. Entonces estamos diciendo, esto tiene que enseñarse obligatoriamente. Entonces teníamos una especie de esquizofrenia. Decíamos, esto hay que enseñarlo, pero no lo miramos porque en realidad no se enseña. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si queremos ser serios como país, no podemos tener esa disociación. O sea, tengamos un currículum que sea justo, adecuado, y hagamos que las pruebas, alineadas con ese currículum, registren si estamos o no logrando lo que el país dice que queremos que lograr. ¿La PSU muestra la brecha que hay entre la educación pública y la privada o acrecienta esa brecha? Es muy difícil sostener que una prueba acrecienta la brecha. Para eso existen herramientas en la teoría de la medición que permiten determinar si una prueba tiene sesgo de medición. O sea, y los estudios que se han hecho con esta prueba y con la anterior muestran que no hay evidencia de sesgo de la prueba. No quiero entrar en mucho detalle técnico. Se ha estudiado fundamentalmente en la comparación entre hombres y mujeres, se ha estudiado también en la comparación entre jóvenes que vienen de establecimientos municipales y particulares o particulares subvencionados. La poca evidencia de brecha que hay, que es muy parecido a lo que hay en Estados Unidos, de sesgo, es curiosamente favorable a los municipales, no desfavorable, pero es mínima, y levemente desfavorable a las mujeres. A las mujeres, ok. O sea, desde el punto de vista de lo que la prueba puede hacer, porque aquí hay un punto que nos perdemos de vista. Se le adjudica todo a la PSU porque es popular hablar de la PSU de manera muy negativa, que todo el mundo lo hace, es casi como cuando a alguien le pregunta por la política, entonces lo primero que hay que decir es que me carga la política. Y es como la actitud esperada socialmente. Pero toda la evidencia que tenemos de todas las pruebas que conocemos, nacionales como el CIMSE e internacionales que nadie cuestiona, como PISA y TIMSS, muestran exactamente lo mismo. Señor Mansi, ahora,
Lo que estamos buscando, me imagino, con esta prueba es saber quiénes van a ser mejores alumnos en la universidad. Por lo tanto, ¿es mejor predictor de quién va a ser un buen alumno en la universidad un sistema como la PSU o el lugar que yo ocupo dentro, con mis notas, dentro de un curso? ¿Qué es mejor predictor? Lo que nosotros sabemos, la evidencia que hay sobre esta materia, está basada en estudios donde lo que nosotros examinamos es cómo le ha ido a los jóvenes que postularon a la universidad en el momento en que rindieron estas pruebas y cómo les ha ido en la universidad una vez que entraron a ella al término del primer año o al término del segundo año. Lo que esos estudios muestran, primero, es que al menos en la prueba de matemática y en la prueba de ciencia hay una mejoría en la capacidad predictiva respecto de lo que teníamos con la anterior prueba de aptitud. O sea, la PSU es levemente mejor predictiva del éxito en la universidad que lo era la PAA. Pero más importante es que en esos estudios las notas de enseñanza media antes y ahora han mostrado una buena capacidad predictiva equivalente a la PSU de matemáticas. ¿Y el ranking no es mejor predictor? No el NEM, sino que el ranking no es mejor predictor que la PSU. NEM o ranking tienen exactamente, en los estudios que se han hecho, una capacidad predictiva muy parecida. Ahora, yo quiero valorar las notas. Las notas reflejan un esfuerzo de 4 años y no el esfuerzo de un momento en el año. Las pruebas tienen ese inconveniente. Es una muestra en un momento donde el joven se juega todo, incluyendo el hecho de que ese día puede estar enfermo y le puede ir peor, mientras que en 4 años ha podido demostrar algo que no es solamente su capacidad, sino que también su voluntad de que le vaya bien, su esfuerzo, su motivación. Okay. Si el ranking y la PSU son relativamente iguales predictores del comportamiento académico, pero el ranking tiene una ventaja, que es que no discrimina entre estudiantes de mayores y de menores recursos. Así es. Si ambos son igual de buenos predictores, pero uno además ayuda en temas de inclusión y justicia social, es más justo porque pone a todos en la misma cancha a competir. ¿No sería mejor priorizar el ranking por sobre la PSU? Bueno, los rectores han decidido este año introducir el ranking. Lo que pasa es que cualquier cambio, yo creo que ya sabemos que los cambios drásticos no hay que hacerlo, ¿no es cierto? Porque producen mucho ruido y confusión y al final podemos tener gente que no sabe cómo postular. Entonces lo que hicieron es introducirlo por primera vez, igual generó mucha discusión, otorgándole un 10%. Se va a estudiar cómo funcionó. Y todo hace pensar que si demuestra funcionar bien, no hay ninguna razón para no incrementar ese porcentaje o dejarlo libre para que la universidad incluso puedan llevarlo más allá. Eso es lo que yo creo que es previsible que ocurra, pero sería insensato que se haga drásticamente en la primera ocasión. Ahora, la OCDE ha recomendado que las pruebas de admisión sean más multidimensionales y complementadas además con asignación de cupos de estudiantes de escasos recursos, que es un sistema de cuotas. Pero además, la misma PSU no debería ir avanzando hacia un sistema donde, por ejemplo, hay ensayos, exámenes escritos, eventualmente esté una entrevista personal, si fuera posible. ¿No sería una mejor prueba esa? Yo personalmente hallo que después de 10 años están dadas las bases para que podamos volver a discutir cómo podemos mejorar este sistema de admisión. Yo que participo en el seguimiento técnico de la prueba y estoy asociado a su creación, no tengo ningún problema en decir, me parece que hay muchas razones para poder hacer revisiones. Particularmente estoy de acuerdo con la idea de introducir un ensayo escrito, porque creo que es una habilidad que en la universidad todos necesitamos y apreciamos y sabemos que nuestros jóvenes vienen insuficientemente preparados. Ahora, si me preguntan, una entrevista personal, tratar de juzgar una entrevista personal para 233.000 postulantes como hoy, con criterios que den una mínima sensación de ecuanimidad, yo creo que es un desafío técnicamente inabordable. Pero corregir 233.000 ensayos en un mes es posible. Señor Manzi, y hoy día, con la PSU, que es la prueba que tenemos, ¿qué porcentaje le asignaría usted de influencia sobre el resultado que se obtiene en la PSU a el entrenamiento que se hace específicamente para esa PSU, a la selección que se hace de alumnos en la mayoría de los colegios o en muchos de ellos, y qué porcentaje realmente al estudio, a la educación que se entrega en el colegio mismo? En esos 3 elementos, si usted tuviera que poner un porcentaje. Sí, bueno, comparar esos requiere estudios que hayan hecho un análisis comparativo de ese tipo. Y hay muy poca, por ejemplo, en Chile tenemos muy poca evidencia de estudios que hayan hecho seriamente la tarea de saber cuánto el entrenamiento de las pruebas funciona. En otros países se ha hecho y se sabe que mejora, pero la mejoría es marginal, no tanto como dice la publicidad de los preuniversitarios. ¿Pero qué importa más entonces, la selección de los alumnos, el capital social que tienen los alumnos? La selección de los alumnos funciona de una manera que es evidentemente favorable para unos pocos, pero desfavorable para la mayoría. O sea, para el sistema educacional, todos los países que tienen lo que se denomina mecanismos de selección temprana, más bien se han visto perjudicados, porque el efecto pares, lo que se basa justamente en la educación, que es muy importante, se basa en que haya heterogeneidad, o sea, que en cada curso tengamos buenos alumnos
que puedan, como quien dice, tirar el carro para arriba. Cuando nosotros segregamos y hacemos que vamos a tener los colegios de los buenos alumnos y los colegios de los malos alumnos, estamos produciendo una mala señal. O sea, la segregación en cualquier forma, socioeconómica o por habilidad, es una mala práctica. Que es lo que existe hoy día en nuestra educación. Es lo que tenemos que resolver y eso no se resuelve. Eso es el problema prioritario y no cambiar las pruebas. Vamos a perder el tiempo si cambiamos el termómetro cuando lo que necesitamos es atacar la fiebre. Señor Mansi, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación.